Brahmte, mis amadas almas, bendiciones infinitas. Gracias por conectar en esa frecuencia de amor de alta vibración. Le doy la bienvenida a mis almas cósmicas, mis almas terrenales, guerreros de luz, semillas estelares, a todas las almas que resuenen. Les doy la bienvenida. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la historia cósmica al estilo Shambhala. Y voy a hacer un breve resumen para dar un poquito de contexto y continuar. En la primera parte nos quedamos en la parte de las batallas galácticas y entonces vamos a hacer un breve resumen y continuamos. Entonces, sin más, comienzo. Recordemos que nosotros venimos de la unidad, de la conciencia que viene y se fragmenta. Cuando nosotros nos venimos y nos fragmentamos, nosotros pasamos por diferentes estadios de lo que es el alma. Básicamente diferenciamos dos tipos de almas. Bueno, a la larga van a ser tres: lo que es alma cósmica y alma terrenal, y más adelante va a ser lo que es la conciencia crística, el alma crística. Entonces, dentro de esa conciencia cósmica estamos partiendo todo el hilo de la historia, pero también tenemos que entendernos como conciencia terrenal, porque fuimos nosotros mismos los que nos posicionamos en ese lugar cuando la Tierra se creó, cuando decidimos como almas cósmicas crear la Tierra para crear nuevas razas para poder evolucionar a esa conciencia crística, ¿vale? Entonces, cuando nosotros comenzamos la creación, pues nosotros venimos de una energía angelical, seres puros que no conocen la dualidad, no conocen el ego, sino simple y sencillamente estamos en el primer estadio del alma, que es la primera infancia. Entonces, desde ese punto nosotros llegamos a la Tierra como esos infantes, esa alma terrestre que viene a experimentar, que viene a crecer como un proyecto de la evolución. Aquí voy a hablar un poquito de la magnificencia de Gaia, porque Gaia se crea derivado de la caída de conciencia de Mercurio y la caída de conciencia de Marte, es decir, fueron planetas fallidos que no cumplieron, no pasaron la prueba y tuvieron una caída de conciencia, y las almas que no pasaron esa prueba vinieron. Algunas no, algunas se fueron a otras esferas planetarias, otras vinieron a la Tierra. Entonces, cuando esto sucede, en la Tierra se crea un mix, un crisol de varias almas. Cuando esto pasa, nosotros como alma cósmica que nos fuimos y nos mandamos a la Tierra, no teníamos el conocimiento de la conformación de la genética y del ADN y de toda la estructura celular que necesitamos para alcanzar el estadio desde la base hasta la conciencia más elevada, que básicamente ese es el proyecto Gaia, ese es el proyecto por el cual se creó. Al ver que la energía de estos planetas, Mercurio y Marte, no produjo el resultado, entonces se decidió crear una tercera esfera que suplementara a estos dos para poder ahí hacer ese mix, es decir, ese mix de la energía femenina y masculina, para que pudieran integrarse y pudiéramos alcanzar ese crisol, ese resplandor, esa conciencia crística que ahorita en la actualidad es a la que estamos tratando de llegar, o al menos que muchos entiendan lo que se está pasando y que alcancen a llegar allá. Entonces, ese fue como el preámbulo por lo cual se creó las almas terrenales y llegaron a la Tierra. Se creó la Tierra, llegamos a la Tierra. Entonces, ahora sí, ¿qué pasó en la Tierra? Pues en la etapa, digamos, no me voy a meter ya tanto a tanta explicación, pero en la etapa de Lemuria nosotros vivimos esa paz, esa bendición. Fue un tiempo de mucho amor, fue un tiempo de mucha creación, de mucha magia. Convivíamos con seres mágicos, conectábamos con la tierra, con el sol, los elementos, sabíamos que proveníamos de las estrellas, estábamos conectados, teníamos nuestras hebras del ADN completamente activas, las 36 hebras estaban completamente activas, sabíamos quiénes éramos porque apenas estábamos comenzando el proceso de la desfragmentación. Entonces, ¿qué va pasando conforme va sucediendo esa caída de conciencia paulatina? Vamos perdiendo el uso de nuestras fibras de ADN. Entonces, cuando estamos en ese proceso digamos, de la felicidad y del paraíso y de todo lo bonito,
¿qué pasa? Nosotros mismos, como nuestras conciencias cósmicas, nos vemos. Recordemos que nosotros venimos ya de una creación previa, entonces nos vemos a nosotros naciendo como almas terrestres, vibrando, siendo luz, y entonces vemos que nosotros tenemos como una facultad, como almas cósmicas que tenemos más conocimiento que las almas terrenales que están haciendo otras cosas desde el amor, y entonces venimos, y aquí es donde empieza la etapa de las guerras galácticas. Es decir, somos nosotros mismos quienes vinimos a someternos a nosotros mismos, es decir, desde nuestra versión cósmica vinimos nosotros mismos a través del espacio y tiempo a someternos, o más bien es que en ese momento nosotros nos estábamos viendo desde pues no desde el amor, pero nos estábamos viendo desde, pues queremos ayudar, podemos hacer algo, aquí hay algo que se puede trabajar, aquí estábamos trabajando ya con la mentalidad masculina. Cuando estamos en Lemuria estamos trabajando con la mentalidad femenina, el amor, la expansión, la creatividad, la imaginación, la ligereza, la libertad, el baile. Y cuando estamos experimentando la conciencia masculina estamos en la disciplina, en la estructura, en el orden, en el analizar, el mentalizar, en la estructura. Entonces son cosas completamente diferentes. Entonces quiero que empiecen a entender por qué nosotros, por qué la humanidad, este proceso de la historia cósmica es tan importante. Porque si no logramos entender de dónde venimos, de dónde viene esa separación, esa fragmentación, ese choque, esa incomprensión, no van a poder seguir su proceso de ascensión de manera más ágil, sino que les va a costar trabajo procesarlo. Entonces por eso lo hago de esta manera, para que puedan alcanzar a resonar, ¿vale? Entonces quiero que se vean, quiero que se sientan como esas dos versiones completamente separadas, una ignorando completamente lo que a la otra le sucede. Desde un lado eres amor, eres paz, eres luz, eres conciencia, eres creatividad, sabes que provienes de la unidad, del amor, y todo es bello y bla bla bla, y tú viniste solo a ser libre. Y desde el otro lado tú sabes que hay algo más, que hay que conocerse, que hay que estructurar. No todo puede ser así, no hay propósito, no hay evolución. Entonces aquí está tu energía masculina, aquí está tu energía femenina, aquí está, digamos, tu energía lemuriana, aquí está tu energía atlantiana, entonces, o cósmica, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho de lo que pasó en Atlantis proviene de la historia de las almas cósmicas. Es decir, nosotros mismos estuvimos aquí como almas cósmicas, nos creamos como almas terrenales y después retornamos en la etapa galáctica para ayudarnos o someternos, porque recuerden que el proceso del alma en este momento está en la etapa del ego, es decir, está en la de fragmentación, de empezar a conocer su individualidad, su poder, el chakra del plexo solar, la fuerza, imponer. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en este proceso de la etapa cósmica donde nosotros como almas cósmicas, digamos los iniciados que iniciamos este proceso de decir, estos planetas no funcionaron, vamos a crear un tercer planeta y le vamos a poner una misión mucho más ambiciosa, porque queremos crear una nueva humanidad, una nueva raza que sea capaz de, desde la base, desde la densidad más baja, alcanzar la iluminación más elevada en un solo cuerpo, porque antes de la concepción, de la creación del ser humano, nosotros no existíamos, no existía la capacidad que nuestro cuerpo físico nos tiene. Y aquí es donde yo hablaba de lo que comentaba en el video anterior, ¿no? Que ese es el conocimiento para crearnos. No lo teníamos. Es decir, cuando nosotros primero, como las almas crísticas originales, por así decirlo, nos creáramos, no habíamos experimentado todo este proceso que habíamos vivido, es decir, Lemuria, la guerra cósmica, Atlantis, esa caída. No habíamos vivido eso, no sabíamos lo que íbamos a vivir. Entonces, cuando nosotros tenemos nuevamente la oportunidad de volvernos a crear, nos mejoramos nuestra genética, nos creamos con muchas más hebras de ADN, mucho más poderosas, con más capacidad para
integrar energías de otros seres, de otras conciencias. Es decir, nosotros como humanos tenemos la capacidad, o al menos en la actualidad, y eso es lo que quieren que sepamos, nosotros como humanos en la actualidad tenemos la capacidad de integrar energías galácticas de cualquier orden. No todos los seres en el cosmos tienen la capacidad que el ser humano tiene, por eso nos volvimos tan valiosos. O sea, imagínate el grado de ignorancia que había en nuestro ser, que a estas alturas, o sea, que todos estos 12.000 años que ya han pasado, 26.000 años que ya han pasado, ya se sabía en el cosmos la importancia que nosotros teníamos. Y por eso nosotros mismos, digamos, esa parte todavía no la habíamos construido porque todavía no sucedía, o en fin. Entonces no sabíamos hasta dónde íbamos a alcanzar, pero sabíamos que teníamos un potencial. Y entonces, como alma cósmica, nosotros venimos a querer someter al alma terrenal. Eso que se vivió fue la guerra galáctica, que es lo que viene muy, muy bien, bueno, no tan bien porque si no lo entenderíamos, pero en la película de Star Wars, eso fue lo que sucedió. La parte del ¿cómo se puede decir? De cuando la oscuridad comienza a caer, forma parte del descenso de conciencia de Lemuria. ¿Y por qué se da ese conciencia de Lemuria? Pues porque empezaron las guerras galácticas, es decir, nosotros mismos vinimos a someternos para poder ayudarnos, crear algo nuevo, experimentar muchas cosas. Entonces, eso sucedió, y mientras tanto nosotros como almas terrenales estábamos buscando una conexión, porque como ya había empezado el descenso de conciencia de Lemuria, pues nosotros estábamos todavía un poquito como conscientes de lo que estaba, de dónde veníamos, como que teníamos ciertos puntos que se nos quedaron grabados en el ADN y como que de ahí nos jalamos, y entonces seguíamos buscando comunicación de las estrellas porque sabíamos que había algo allá. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros mismos, en una conciencia negativa, bueno, es que no era negativa, en una conciencia del ego, en un alma del ego, venimos y nos respondemos a nosotros mismos, pero nosotros no sabemos que somos nosotros, digamos, de otros planos los que nos estamos respondiendo. Entonces, por lo tanto, nos vemos como deidades, vemos a esas almas cósmicas, esos seres como deidades. Y esto lo comento pues porque a mí durante mi despertar yo tuve mucha molestia con los pleiadianos, con los arturianos, con los seres galácticos, porque yo no entendía por qué nos habían sometido, no entendía por qué les estaban hablando y los estaban buscando tanto ahorita, si en realidad ellos fueron los primeros que nos metieron en todo el embrollo en donde está la humanidad, en toda esta era de obscuridad y de densidad. Fuimos nosotros. Bueno, en ese momento yo no entendía que era yo, ¿no? Entonces, fueron esos seres galácticos. Es decir, fuimos nosotros desde la conciencia cósmica inicial quienes hicimos todo un desajuste porque vinimos a querer controlar al ser humano, sin entender que ese ser humano éramos nosotros desde un alma de niños, por así decirlo. Y entonces, ¿qué pasa? En esa etapa de las batallas galácticas comenzó lo que es la manipulación de conciencia, la subordinación de las almas y las comunidades a través de medios pues sutiles y no tan sutiles, de herramientas psíquicas. El interés era egocéntrico, era decir, era el ego, queríamos más poder, controlar, nosotros somos mejores. ¿Por qué? Porque no logramos entender el alma terrenal, que era un alma pues primitiva, que estaba buscando, creyendo, ilusionando, hacía cosas pues como un niño que crece sin educación. Entonces así nos veíamos a nosotros. Y entonces vimos como almas cósmicas, digamos, desde ese sentido, vimos la oportunidad de ejercer nuestra influencia de manera muy poderosa, porque recordemos que como nosotros venimos de una conciencia más elevada, en esa conciencia elevada nosotros tenemos
dones psíquicos, dones telepáticos, clarividencia, podemos crear lo que al nivel terrenal se podría decir que es magia, pero lo que nosotros entendíamos es que todo es energía y sabíamos controlar la energía, sabíamos que nosotros estábamos por sobre la materia y que podíamos controlar a la materia. Y entonces cuando nosotros mismos nos vemos en ese ejercicio de poderes, pues nos sorprendemos, nos ponemos a nosotros mismos en ese nivel de Deva, de Dios, de infinito, o sea, de un poder infinito, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede en estas guerras galácticas? Por eso es tan importante entender todos los lados de o al menos varios lados de esta historia, para que no se sientan ni ofendidos y tampoco se sientan ni tan elevados, sino que empiecen a entrar en la conciencia pues no tanto de la humildad, sino en la conciencia de ser conscientes de que no eres víctima y no eres victimario, porque sí fuiste víctima y sí fuiste victimario, porque en algún punto tú lo hiciste. Cuando tú fuiste un alma cósmica y viniste y sometiste a las conciencias terrenales en una etapa lemuriana, en una etapa de Atlantis, tú te volviste el ofensor. Pero también, como tú mismo más adelante te diste cuenta del error que habías cometido al someterlos, decidiste reencarnar como esas almas atlanteanas, decidiste reencarnar como esas almas atlanteanas para empezar a experimentar lo que era el ser terrenal. Es decir, cediste tus poderes, cediste quién eras para venir a aprender lo que de inicio hicimos mal. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, espero que sí. Entonces, el alma cósmica es un alma que tiene una historia complejísima porque es multidimensional. El alma terrenal, o a los que resuenan como alma terrenal, se van a sentir más en la energía de víctima, más en la energía de a mí me sometieron, más en la energía de yo todo el tiempo le he pasado mal. ¿Por qué? Porque no recuerdan la parte cósmica, no han conectado, no han hecho clic con esa otra versión suya, que es la versión que ahorita en la actualidad podría decirse que son ustedes en su versión cósmica, pero ya en la versión de un alma madura, es decir, en la versión del alma que ya conectó con el corazón de Cristo. En pocas palabras se podría resumir esta etapa de la batalla cósmica. El alma como infante, cuando la concepción se hace, el alma infante cósmica evoluciona a un alma del ego. Cuando esta alma del ego evoluciona, a la par ya se había creado el alma terrenal. Cuando esta alma cósmica en ego viene y somete al alma terrenal, lo que sigue es que el alma terrenal se olvida que es esta conciencia. Se olvida y entonces se vuelve el mártir, se vuelve la víctima, se olvida que tiene esta capacidad. Y entonces, como esta versión sí sabe que tiene esta capacidad, manipula a esta. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasó toda la triste historia de la humanidad y entonces estas almas que se sintieron como víctimas, como terrenales, como que, ay, me duele, comenzaron a despertar y darse cuenta de lo que no entendían, que eran esta alma cósmica. Y entonces estas almas terrenales y estas almas cósmicas ya están llegando a un punto de balance y de equilibrio donde todos comienzan a entender que son lo mismo y que todos se equivocaron y que todos hicieron lo que hicieron por la razón que hayan tenido en ese momento. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues estas almas terrenales están empezando a despertar y a entender que somos estas almas cósmicas y que por lo tanto tenemos que perdonarnos porque fueron nuestros errores los que nos trajeron aquí. Fuimos nosotros mismos los que nos trajimos aquí. Entonces,
Esto forma parte de las batallas cósmicas. Esta obscuridad que nos cubrió durante esta etapa de Lemuria, bueno, fue en etapa de Lemuria y Atlantis, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que somos multidimensionales, las cosas están sucediendo en diferentes planos, entonces como Lemuria empieza a tener su descenso de conciencia, ojo, aquí hay algo muy importante. Como lemurianos, nosotros tenemos o nos creamos con la comanda inicial de que solo íbamos a reencarnar una sola vez en Lemuria para tener una sola memoria de esa experiencia, de ese tiempo. ¿Por qué? Porque fue el tiempo más precioso, el tiempo más hermoso. Y por lo tanto necesitamos mantener esa memoria pura. Y lo que fue ya la parte de Atlantis, en Atlantis sí reencarnamos, empezamos el ciclo de reencarnación. Ahí en Atlantis fue donde empezó ya como que la cosa se puso más interesante, como más densa, porque ahí fue donde ya empezamos a crear el karma, fue donde empezamos a caer ahí. Una vez que Atlantis cayó, nosotros caímos completamente en la obscuridad total, en la densidad absoluta, y ahí fue donde empezó el inicio de lo que más adelante de lo que se conoce como la noche oscura del universo, del cosmos. Eso fue un evento que ya que estaba previsto. Esa es la premisa esa es la premisa de la película de Star Wars. Esa estrella, ¿cómo le pusieron? Esa estrella de la noche, en realidad no era la estrella de la noche, déjenme ver si lo tengo por aquí, porque no me acuerdo. Híjole, no me acuerdo cómo se, pero bueno, más adelante a ver si lo recuerdo. Eso que, por ejemplo, ese Yoda, ese Yoda que aparece en la película no es nada más que una representación de, por ejemplo, de los ancianos como Merlín, como Saint Germain, como todas esas conciencias que han venido reencarnando una y otra vez para ayudarnos. Entonces, eso fue lo que se previó, eso fue lo que se había visto. Se había visto que la humanidad estaba comenzando a tener un descenso de conciencia, se estaba olvidando del verdadero sentido de conectarse y de ser la fuente, y vieron el potencial catastrófico que podía suceder. Aquí hay un tema que pues podría ayudar para entender esto, pero eso es parte más bien de la historia de Lemuria y la historia de Atlantis, que es los 33, ¿cómo les llaman? Los 33, sí, la familia de los 33, que en realidad la familia de los 33 era un plan original que se creó con 66 seres humanos, parejas, llamas gemelas, para empezar a encarnar la energía crística, la conciencia crística. Que es increíble cómo pensar que el único propósito con el que se creó la Tierra fue: vamos a ponerles a 33 familias para que empiecen a tener descendencia, y los vamos a enseñar en la maestría, les vamos a enseñar todo para que empiecen a conectar con el amor, el corazón, y recuerden que es la fuente, y entonces vayan bajando y descendiendo en la conciencia, pero que siempre se mantengan en unión, en familia, y que puedan recordar que son la fuente. Básicamente ese era como el propósito muy bonito de la historia, pero todo de verdad salió patas para arriba, porque no logramos integrar la energía femenina y masculina. Comenzamos a separar la energía femenina en la energía masculina, y se empezó a materializar como lo que se conoce como mujer y lo que se conoce como hombre, y eso empezó a generar fragmentación, dualidad, polaridad. Y luego, si lo sumamos a la caída de conciencia que sucedió, pues
nos olvidamos completamente, el cassette se nos borró completamente. El nivel en el que está la humanidad ahorita es un nivel de verdad crítico, crítico, crítico y crítico, y le paro ahí porque va para más. Entonces, por eso es importante empezar a conocer la historia cósmica, porque cuando empiecen a entender de verdad de dónde vienen, por qué se están dando los hechos, por qué se dio esta etapa, por qué se dio esa etapa, por qué se dio esa etapa, van a entender por qué ya no tienen por qué sentirse víctimas, porque ya no tienen por qué tener karmas, porque ya no tienen por qué tener, o sea, van a tener que perdonarse. Y el trabajo para perdonarse es perdonarse bien, 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 porque no importa en qué resuenen, sino saber que, o sea, sí fue nuestra culpa, pero a la vez no, porque estábamos en un proceso de conocimiento. Es como cuando aprendes a escribir. No vas a escribir a la primera, vas a hacer rayoncitos, vas a hacer figuritas, vas a experimentar hasta que tengas la escritura perfecta. Eso es lo que es la humanidad, eso fue lo que nos pasó. Nosotros éramos niños aprendiendo a querer escribir en Lemuria, aprendimos a escribir en Atlantis, después que aprendimos a escribir empezamos a escribir santo Dios, que sabe Dios qué cosas, al punto en el que todo colapsó y todo se cayó. Y al momento de todo caerse, solo algunos cuantos recordaron que podían escribir. Esa es una metáfora, obviamente, ¿no? Pero es más fácil explicarlo con metáfora. De hecho, cuando empiezas a entender esto, te das cuenta que toda la vida es una metáfora, todas las películas son una metáfora, todo te lo muestran, todo está mostrado en metáforas. Y por eso es tan difícil de entender, por eso es tan distorsionado, porque como no todos tienen la conciencia para ver, unos lo sienten muy literal. Y ese es parte de lo que sucedió con esta guerra galáctica. Empezamos a tener esa incomprensión porque nosotros mismos en el ego creímos que éramos mejores que nosotros mismos en nuestra infancia. ¿Sí me explico? Espero poder estar siendo muy clara y lo delicado, de verdad, lo delicado que es esto. Porque está pasando nuevamente, está sucediendo nuevamente. Y si no reconocemos que somos esos niños que creímos en nosotros y nos fallamos una y otra vez, no nos vamos a poder perdonar. Entonces, que eso es básicamente lo que fue el programa Miedo. Y ese programa Miedo se extendió todo lo que fue la era medieval, hasta la fecha, y quienes sigan adelante con esa programación de seguir teniendo miedo. El miedo ya tienen que dejarlo de lado. Yo no soy perfecta, yo también ya no es un miedo como tal como el de antes, pero ya tengo esa conciencia de decir no, y no lo acepto. Y es empezar a traer esa conciencia de no lo acepto. El miedo no es que no exista, porque existe porque nosotros lo creamos. Pero en el inicio de la creación el miedo no existía, porque nadie te hacía daño. En ese momento tú solo amabas y eras paz. Y ahí, cuando nosotros empezamos con ese amor, por eso es tan importante que sientan. Imagínense que son ustedes esos niños que están viviendo en un jardín hermoso, precioso, siendo felices, solo amando y escuchando y creando y cosas hermosas. Y de repente llegan otros que no conoces, que se ven diferentes y te empiezan a decir que lo que estás haciendo no es correcto, vente para acá y hazme caso, o te someten, te dicen, te hacen. Entonces, ¿qué pasó con esos niños? Esos niños empezaron a crear una cultura, se nos fragmentó la conciencia. No pudimos procesar lo que estábamos viviendo. Y eso que no pudimos procesar lo que nos estaba viviendo es básicamente lo que le pasó a Anakin cuando lo separaron de sus padres.
Y eso tiene una relación con una historia verdadera de Lemuria, que sucedió también y que tuvo continuidad en Atlantis. Entonces, cuando empiezas a ver eso, cómo te lo están exponiendo, no te están diciendo la verdad completa, te están dando metáforas, medias verdades herméticas para que tú logres empezar a integrar las piezas. Entonces, obviamente, ¿qué fue lo que sucedió? Me voy a acelerar un poquito en el tiempo para poder entrar a la parte ya cuando terminó la Guerra Galáctica, y ya para, yo creo que dejarlo ahí y ya después continuar con la siguiente parte. Entonces, ¿qué pasa con este tiempo en Lemuria? Nosotros ahí somos una conciencia angelical, somos amor, amamos, bendecimos, o sea, hacemos magia, pero estamos creando sin estructura, simplemente estamos siendo libres. No estamos integrando en Lemuria todavía completamente lo que es la energía masculina. Y esa energía masculina se vino a integrar hacia nosotros, o al menos empezó a hacerse presente con esas batallas galácticas. Por eso la historia de Star Wars no empieza por el inicio, porque la parte crucial es ese punto en la historia donde el ser humano no logró integrar la energía femenina y la masculina, y todo se rompió, todo se fragmentó, todo de ahí. Entonces, ¿qué sucedió? Fuimos estos ángeles, nos sentimos agraviados, nos lastimaban a nosotros, lastimaban esa tierra, nuestro psique, y como ser humanos, ¿qué pasó? Empezamos a ver a estos seres que llegaban con magia, con poderes, con tecnologías. Nosotros empezamos a generar un sentimiento de separación, de hacernos menos, nos sentíamos juzgados, no nos sentíamos al nivel que eran ellos. Repito, éramos nosotros. Entonces, lo que quiero es que se den cuenta del nivel a lo que el ego te puede llegar a hacer. Menospreciarte a ti mismo al grado de que te olvides y te hagas sentir menos y se te olvide el amor que tú eres, porque tú crees que eres mejor. El poder de verdad nunca el poder no es real, el poder es ilusión. Y durante todos estos años, desde la caída de Atlantis a la fecha, estuvimos vibrando en la etapa del tercer chakra, en la etapa del plexo solar, en la etapa del poder, en la etapa del ego, y eso ya se terminó. Estamos en la etapa del chakra corazón, en la etapa del amor, del puente, de integrar la energía femenina y la energía masculina. Aquí es donde está sucediendo este cambio tan radical. Por eso es que hay que empezar a entender y comprender no desde la mente, sino desde el corazón, porque cuando empezamos a entender desde el corazón, todo empieza a encajar de una mejor manera, porque empiezas a verte con compasión, con misericordia, a pesar de que nosotros mismos nos agredimos sin saber, podemos perdonarnos, podemos sanar. Entonces, ¿qué pasó después? Voy a hacer aquí un punto porque quiero hablar de la magnificencia de la Tierra antes de continuar. Cuando yo hablé en el video anterior, yo hablaba de la magnificencia de la Tierra, y es porque de verdad quiero que alcancen a visualizar lo poderosa que es la Tierra y lo privilegiados que somos por haber sido de los elegidos que sí iban a encarnar aquí, y lo doloroso que es ver que no conocen el verdadero potencial al que pueden llegar, con el que nos creamos, con el que genéticamente
A veces en algún punto nos manipulamos, que eso fue muy doloroso, pero también en otro punto lo hicimos correctamente. Entonces, la Tierra se creó como un laboratorio, se creó como un lugar único en esta esquina del cosmos para crear nuevos seres. Por eso nosotros somos tan diferentes, por eso hay almas de piel oscura, almas de piel apiñonada, almas de piel blanca, diferentes lenguajes, porque fuimos siendo una mezcla infinita, o sea, traemos ADN cósmico. El original, digamos, por así decirlo, fue el pleiadiano, es parte de nuestro ADN original, el pleiadiano, pero también tenemos ADN de muchos otros planetas, ADN de Marte, ADN de Saturno, del Sol, de la Luna. Tenemos todas esas experiencias inmersas en la codificación de nuestro ADN. Y la Tierra nos creó, o al menos la concepción de Gaia, porque ojo, aquí también una visión que me llegó ahorita es, muchos cuando despierten se van a enojar, no van a entender por qué la Tierra no es tan como creían, sino es como un laboratorio donde experimentaron con nosotros. Se van a sentir engañados de que les dijeron que la Tierra, que es bonita y que apapáchenla y que no sé qué, y la Tierra permitió que nos manipulara, que vinieran otras razas y que experimentaran con nosotros. Y entiendo esa parte, pero tienen que entender que todos esos somos nosotros. Somos nosotros en diferentes caídas de conciencia, elevaciones de conciencia. Y todo lo hicimos pues para evolucionar. Y si estamos ahorita en la Tierra como estamos, es porque nosotros mismos nos llevamos a ese nivel de ignorancia, de dolor, de tristeza, de sometimiento por el aprendizaje del ego. El ego no es malo, el ego es esa energía que nos hace conocernos, que nos hace ser mejores, evolucionar. El ego es bueno, el problema es que lo distorsionamos a un nivel tan sórdido que han llegado a querer disolverlo y olvidarse de que es parte de uno, pero no podemos disolverlo, es parte de nosotros. Entonces, eso fue lo que estuvo sucediendo, lo que fue en Atlantis y en Lemuria. A lo mejor más adelante hablo de la historia de Lemuria y de Atlantis porque está muy bonita. Está muy bonita, las dos historias tuvieron historias, iniciaron bonito, tuvieron un apogeo y todo, pero pues también sus caídas de esas dos conciencias nos dejaron marcado el psique. Y esas caídas de conciencia de Lemuria y esas caídas de conciencia de Atlantis son las que están renaciendo ahorita. Por eso es importante empezar a conectar con esas conciencias de Lemuria, porque las conciencias de Lemuria te van a brindar el amor necesario y las conciencias de Atlantis te van a brindar el poder, la magia, la alquimia, porque tú en esas etapas fuiste muy poderoso, fuimos muy poderosos, como lemurianos. En las mujeres fueron las chamanas, fueron las originales. Como atlanteanos fuimos maestros, magos, alquimistas, reyes. De ahí nace toda esa mitología, toda la parte celta, toda esa parte de la historia de los dragones, de los unicornios, de los elementales, que te la pintan como fantasía, pero no fue fantasía, de verdad sucedió. El tema fue que caímos tanto en conciencia que perdimos el derecho a conectar con ellos, perdimos el derecho a hablar, perdimos el derecho a estar en esos reinos porque nos volvimos bárbaros, nos volvimos salvajes, nos olvidamos de quiénes éramos y nos empezamos a lastimar los unos a los otros sin saber.
y eso para la Tierra fue doloroso y para nosotros mismos, porque no creímos que íbamos a llegar a ese nivel. Entonces, eso fue lo que se previó con la batalla galáctica. Cuando finalmente empieza a caer Lemuria, se cae la conciencia, ahí todavía había un poquito de conocimiento del cosmos, de dónde veníamos. Pero cuando llegamos a la etapa de Atlantis, las almas que empezaban a resonar en la energía del ego y del poder de Lemuria se fueron a Atlantis. Entonces, para cuando Lemuria empezó a caer, los que llegaron de Lemuria a Atlantis empezaron a sentir como el sometimiento de los, digamos, ahora los atlanteanos, que en realidad no, los atlanteanos son lemurianos en otro nivel de conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Los atlanteanos tuvieron una era muy bonita, una era de mucha creación. ¿Por qué? Hubo un tiempo en que Atlantis fue, por eso se conoció como la era dorada, porque Atlantis logró en algún punto balancear la energía femenina y la energía masculina, y por eso empezaron a crear tantas cosas, empezaron a trabajar con cristales, empezaron a trabajar con energía nuclear, empezaron a trabajar con cosas muy elevadas. Tenían unos conceptos, porque de hecho a mí, o sea, yo por ejemplo, yo tuve una experiencia, yo me vi como esos maestros alquimistas creando códigos así súper complejos de izquierda, de abajo, derecha, de transformarla y dale vuelta, y, o sea, lo hice, y yo sé que los tengo en mi cuerpo porque yo misma me los coloqué, justamente porque esto está bien interesante. Entonces, ¿qué pasó en esta etapa de Atlantis? Comenzamos, digamos, ese crecimiento, empezamos a integrar, buscamos empezar a sanar como pudimos el dolor de la caída de Lemuria, y empezamos a crecer, alcanzamos un apogeo. Hubo un momento en el que fuimos muy poderosos, todo era hermandad, todo era bueno, estábamos en unidad, todavía no había esa densidad como está ahorita. Y nos amábamos, nos respetábamos, la mujer era muy respetada, todo había equilibrio, cada quien hacía sus partes de forma consciente, inclusive los nacimientos, o sea, no era nada que ver con lo que es ahora. O sea, un nacimiento antes era un evento planeado. Tú sabías quién era el alma que iba a ingresar a tu cuerpo, que te estaba pidiendo entrar, y que tú lo ibas a educar, y sabías cuál era su historia del alma, y sabías cuáles eran sus dones, y sabías qué era lo que tenías que enseñarle para que fuera su mejor versión. Tanto papá como mamá, las energías sabían, estaban de acuerdo, porque antes todo eso era sagrado, y era sagrado no a nivel religioso, sino sagrado porque era parte del plan divino de integrar las energías femeninas y masculinas. Y que con el paso del tiempo se haya degradado al nivel de la actualidad los nacimientos es una cosa de verdad, o sea, absolutamente, o sea, te rompe el corazón. Entonces, cuando empiezas a despertar y ver esas cosas, son las cosas que uno tiene que sanar, porque ves tus propios errores, ves lo que permitimos, lo que nosotros hicimos. Y entonces, pues en Atlantis eso al inicio no pasaba, todo era muy sagrado, todo, o sea, hacíamos todo con una conciencia increíblemente magnificente, ¿no? Estábamos ahí, sabíamos que solo había ahí. Pero obviamente había ciertas almas que venían todavía un poco más evolucionadas, que esos son lo que se le conoce como los 3 ancianos, que venían más evolucionadas, que podían tener esa capacidad de la clarividencia. Y a ellos a la larga se les conoció como los profetas. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían un conocimiento que yo no sé si muchos lo tengan, pero por ejemplo a mí sí me llegó. Tú y todos nosotros somos profetas. Cuando tú dices va a llover, va a llover. A lo mejor no aquí, allá, pero va a llover.
Y no lo llevo más allá porque yo sé que tengo boca de profeta. Entonces, ellos sabían cuál era el poder de sus palabras. Entonces, por lo tanto, no hablaban tanto, solo hablaban lo que ellos en las potenciales líneas de tiempo veían que era lo más ideal para la humanidad y cómo podían guiarlos. Y entonces ellos en ese potencial, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que vieron antes de que se terminara por completo la guerra galáctica? Vieron las caídas de Atlantis y las caídas de Lemuria, las previeron e hicieron lo que estuvo desde su infinito amor, su conciencia, su nivel, pues para evitarlo. Sin embargo, pues obviamente ya eran puntos de no retorno y pues sucedió. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó con Atlantis? Ahí ya me voy a acelerar. Después de esta era dorada, pues ¿qué pasó? El ego siguió creciendo a un punto desmedido, porque esa es parte de la sombra de la energía masculina. Siempre quiere más, no es suficiente. Cuando ya llega hasta una parte, siempre crees que hay más y más y más y más y más. Y llega un punto en el que la energía femenina es la que te da el balance de, o sea, ya, pues no, ya hasta ahí llega, ya no hay más, o sea, ya lo demás es distorsiones, ilusiones, caos, no tiene sentido que vayas para allá. Pero ¿qué pasó? Como no tenían integrada la energía femenina, empezaron a entrar en ese desbalance. Y lo que siguiente que se creó ya es parte de la nueva historia que voy a contar en la otra parte de la historia cósmica. Y pues, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió, y que fue al final lo que dio fin a las batallas galácticas, fue el evento catastrófico que dio pie al fin de Atlantis. Y ese fue la noche oscura galáctica, que fue donde a raíz de un proceso nuclear en Atlantis se produjo el apagón cósmico y eso rompió la red de la realidad de todos los planetas, de todo el universo, de todo el cosmos. Y eso es lo que la película de Star Wars marca como el inicio del fin. Ese es, digamos, aunque ese fue el fin de una historia, marca el inicio de una nueva historia, porque ese inicio es lo que hace que a través de la red dimensional venga y busquemos corregir esos errores. No es que estemos regresando a Atlantis para corregir lo que pasó, no, sino que estamos buscando hacer que ciertos eventos que ya sabemos que sí se detonaron, porque ya ocurrieron en alguna línea de tiempo, evitarlos. A lo mejor hay cosas que no, es que esto ya es demasiado complicado, pero hay cosas que sencillamente tienen que sí o sí tienen que suceder, no podemos evitarlas, y eso era algo que sí tenía que suceder. Y ese evento, esa noche oscura, de la noche oscura del cosmos, fue lo que dio el origen al fin de las batallas galácticas. Esa fue la sacudida, ese fue un dolor inmenso que sacudió a todas las almas de cualquier estadio en el que estuvieran, y les marcó, nos marcó un hilo de un nuevo desarrollo. A raíz de ahí fue cuando las almas cósmicas, es decir, nosotros mismos, empezamos a ver que no todo era ego, que lo más alto que podíamos alcanzar no era el poder, sino que había algo más. Nos sacudió, nos dolió. Nosotros mismos nos provocamos eso, nos hundimos nosotros mismos por el poder, por el ego, por el más. Hubo, obviamente, quienes no apoyaron eso, pero hubo quienes sí lo apoyaron. Entonces, quienes no lo apoyaron, pues fueron las almas que más adelante decidieron reencarnar para sostener esa luz, que bueno, esa es otra historia, esa es parte de otra versión de la historia.
Y nada, esto aquí termina ya la parte de las guerras cósmicas. Fue una etapa muy altibaja, o sea, desde mi punto de vista no podemos juzgarla porque estábamos creciendo. Éramos adolescentes, por así decirlo. Éramos adolescentes que sin que nos lo pidieran, decidimos hacernos cargo de nuestros hermanos chiquitos, pero como sabíamos que no era nuestra responsabilidad, no asumimos completamente la educación de nuestros hermanitos, por así decirlo. Y hubo hermanos que nos tratamos mal, por así decirlo, y no encontrábamos quién era papá y mamá. No los encontrábamos, y eso no fue para todos, fue para algunos, y eso nos llevó a un gran dolor, a una gran separación de la unidad. Ahí fue donde el velo del olvido básicamente se creó, porque antes de Lemuria y Atlantis nosotros no necesitábamos firmar ese contrato, porque veníamos con nuestras capacidades completas, veníamos con nuestro ADN completo, 36 hebras. Y a raíz de la caída de Atlantis, nosotros solo venimos con 12 hebras, con el potencial de 12 hebras, pero solo tenemos activas 2. Bueno, ahí la mayoría de la humanidad solo tiene 2 activas, pero la intención es activar las 12, ya en esta etapa de ascensión es activar las 12 hebras más una tercera, que es la llama trina, que es la conexión crística, para empezar a procesar esta información. Yo la estoy poniendo como muy neutral, la estoy poniendo de verdad muy neutral, no estoy tomando partido de ninguna, aunque yo sí admito que sí, cuando empecé a escribir ciertas partes de la historia, sí sentí dolor, sí sentí indignación, sí lo sentí. A lo mejor hay quienes ustedes lo sentirán, hay quienes no lo sientan, pero está bien, no pasa nada. Lo importante es que conozcan y cuando les llegue el momento puedan empezar a atar los cabos y entender que era algo que, pues, aunque se trató de evitar, fue inevitable. Entonces, nada, hasta aquí la segunda parte de la historia cósmica. Espero que les esté gustando. Hay partes que son muy alegres, hay partes que son muy sombrías, pero todo encaja perfectamente. Y nada, entonces aquí los dejo para una tercera versión, para una tercera parte de la historia cósmica, para empezar a entrar un poquito ya más en lo que sigue y en dónde estamos y hacia dónde vamos. Nada, muchísimas gracias por conectar. Lokius Coffee, muchísimas gracias. Milton Daniel, muchísimas gracias por conectar. Almas divinas, almas, familia del alma, muchísimas gracias. Les amo en el corazón, los bendigo, infinitas gracias, que descansen. Adelante.